Capítulo 4. Atenas. Cuna de la democracia. 4.1. Orígenes. Si queremos acercarnos a su nacimiento debemos remontarnos a los primeros siglos de la civilización europea y situarnos en la irregular península helénica, así denominada por derivar de Hélade, con una posición geográfica privilegiada. Ella se conforma como punto de encuentro de las antiguas civilizaciones que nacen y se desarrollan en la portentosa encrucijada del Medio Oriente, así, la caldea, asiria, babilónica, egipcia, persa y hebrea, entre otras. Ya todas las absorbe y supera, pues, en ellas se funden y, además, alumbra una nueva que se distingue de las demás en que el individuo está presente, por vez prime. Ra, como sujeto de la historia. Será esta cultura helénica, esencialmente ateniense, la que proporcione una parte importante de los mimbres con los que se ha conformado la cultura occidental que, en esencia, perdura hasta nuestros días. La civilización helénica se extiende al conjunto de islas adyacentes, a una parte importante de Asia Menor y Sicilia y la península itálica meridional. El fracaso de la Hélade es no haber conseguido una unión entre sus polis, pues, durante siglos, cada ciudad-estado tenía su propio territorio, su escasa población, sus propias normas, su gobierno, moneda, e incluso sus propios dioses. Dentro de esta prodigiosa civilización helénica debemos detenernos en Atenas, esa ciudad-estado, paradigma de polis, rodeada de frondosos bosques, en el extremo suroriental del Ática, a escasos kilómetros de su puerto, el Pireo, desde el que se puede zarpar al mar Egeo, parte del Mediterráneo, que tiene la gloria de bañar las costas de los tres continentes, Europa, Asia y África, que hasta el descubrimiento de América, conformaban la historia de la humanidad. Y si nos hemos situado en el espacio, debemos ahora trazar la coordenada del tiempo, ya que la y una con la otra, en inevitable intersección, son las que nos determinan con precisión cualquier hecho para que podamos retenerlo como IQ. Suele afirmarse que el espacio físico que ha ocupado y actualmente ocupa Atenas, histórico, habitado por el ser humano desde el comienzo del tercer milenio antes de Cristo. De ese tiempo absolutamente ignoto, nada puede decirse con la precisión. Tampoco de muchos de sus siglos posteriores. Así es preciso esperar a fines del siglo ULLAC para confirmar algún dato con pretensiones de historicidad. La primera forma sería la política, de la que existe cierta constancia en el siglo ILLAC. Monárquica, la forma más generalizada en comunidades anteriores o contemporánea. Los monarcas serían miembros del grupo de familias que ostentaban el poder. Razón de sangre y por poder económico. Son los eupátridas, que significa los chión. Nacidosa, su poder era absoluto, si bien se asesoraba por un consejo que se reunía en el Areópago. En el siglo ILLAC parece que podríamos reconocer un gobierno aristocrático. Esta forma de gobierno supone el ejercicio del poder en manos de los mejores, aristoi, los más preparados para regir los asuntos públicos en interés general. No obstante, esta formulación ideal, en la práctica la aristocracia ateniense se materializaría con la detentación del poder político por un grupo de familias que se parecería más a una oligarquía. En el plano económico-social, Atenas sufre una importante crisis agraria que implica graves conflictos civiles a los que pretendió poner remedio un célebre político llamado Dracón, que promulga distintas leyes en el año 621 a.C., de contenido drástico, que no logran pacificar la crispación social ni terminar con el conflicto agrícola. De ese carácter severo toma sentido el adjetivo draconiano. En los primeros años del siglo VI hace un personaje trascendental es Solón. Además de su probada capacidad de gobierno, hay que reconocerle su faceta de legis leide, pues en el 594 AC se registra quizás la primera constitución política en la historia de la humanidad, que habrá de tener un influjo decisivo en todo tiempo posterior. Las leyes de Solón, de corte constitucional, provocan un cambio radical en el gobierno, pues otorgan un poder nunca conocido a determinadas clases de ciudadanos a los que les confiere la toma de decisiones que afecten a la polis. Este modelo suele referirse como timocracia, en el sentido de que un conjunto de atenienses, que poseían mayor patrimonio económico, agrupados en una asamblea, elegían a los magistrados que, temporalmente, ostentaban el poder. Así, el reni de Solón distinguía a los ciudadanos en clases, no por razón de nacimiento o sino por razones de renta, deroga leyes inicuas que provocaban injusticias soce. Permite a un conjunto de personas ejercer los cargos que estaban reservados a los miembros de unas pocas familias. Este sistema político timocrático termina con Pisístrato, que, a mediados del siglo ILAC, toma el poder mediante la fuerza e instaura una tiranía, si bien respeta formalmente las leyes constitucionales de Solón. Actualmente se entiende como consustancial a la tiranía, que quien ejerce el poder lo hace en su propio interés. Por el contrario, en el siglo IAC, se habla de tirano cuando el poder se había asumido de forma cruenta, mediante un acto de fuerza. El gobierno de Pisístrato goza de aceptación popular y suscita un periodo de prosperidad económica y cultural. Muere en el año 527 AC, sucediéndole sus dos hijos, Hipias e Hiparco. En el 514 es asesinado Hiparco, lo que provoca que se concentre todo el poder absoluto en Hipias, que instaura una dictadura impopular hasta que en el 510 es depuesto. Platón, en una etapa posterior, afirmará que suele ser frecuente que el abuso, en un determinado sistema de gobierno, se produzca como reacción al advenimiento del contrario. Así, ha sido corriente en la historia de la humanidad que regímenes tiránicos dieran lugar a sistemas de participación popular, y a la inversa, regímenes, en principio,
democráticos que han conducido al descontrol del poder enmascarado en forma democrática y a la destrucción de la prosperidad material, en definitiva al desgobierno. 4.2. El primer experimento democrático. Trasladando este pensamiento platónico a Atenas, en un momento determinado la polis llega a un grado de desarrollo político en el que el ciudadano ateniense pretende asumir un efectivo protagonismo en la organización cívica y aspira a ser partícipe de las decisiones de la vida pública. Se alcanza a fines del siglo VI AC, tiempo en el que se destierra a Hipias y los atenienses aprueban, como verdaderos ciudadanos libres, una constitución mixta. Acaba de nacer la democracia en Grecia y se consolidará durante todo el siglo V AC. La realidad antropológica y cultural de la península helénica, sobre todo, de la sociedad ateniense propició el surgimiento y desarrollo de este sistema democrático, que fue fruto de un prodigioso acuerdo social y no de una revolución contra el poder constituido. Y ello se debe a un político muy popular llamado Clístenes que, en el año 508 AC, alcanza para Atenas el primer ensayo real de democracia en la historia. El nuevo sistema se basa en un principio denominado isonomía. Es la manifestación ateniense del principio de igualdad legal. Es el verdadero quicio del régimen democrático, pero, al mismo tiempo, se convertirá en el verdadero problema con el que se enfrentará su concreta aplicación práctica. La retorma de Clístenes distribuye a los ciudadanos en 10 tribus. Cada tribu se subdivide, a su vez, en 3 tritias y estas se dividen en demos, base de la organiza. Saian. La principal novedad de esta forma será la creación de la asamblea soberana denominada Eclicha, que convocaba a los ciudadanos atenienses a participar en la vida de la polis, a través de la aprobación de las leyes y el nombramiento de los cargos públicos. Órgano político colegiado, que había dicha reforma modifica creado la de Clístenes que da constitución de Solón, llamado Boule, a partir constituido por 500 miembros, renovados cada año, por lo que se le conoce como el Consejo de los 500, cada una de las 10 tribus designaba 50 ciudadanos, y lamados buleutas, que se elegían por sorteo entre una lista constituida por voluntarios, que se ofrecían para formar parte de la bule. La democracia nace como un modelo político que busca la unidad ya que Clístenes trata de evitar la fragmentación del Ática. Principal arma política en la Atenas democrática era la palabra, se hacía en el Sariu para la brillante utilización de la oratoria y de la retórica. Por la primera setiar. Trataba de hablar con elocuencia, con claridad y elegancia. Por la segunda los políticos intentaban persuadir, con fuerza y convicción, para provocar la adhesión de quien los escucha. Pero, a veces, la retórica se utiliza en Atenas con fines demagógicos. No obstante hay que referir que no siempre funcionó correctamente, pues, en distintas ocasiones la asamblea se dejaba llevar en sus deliberaciones y acuerdos por políticos demagógicos que manejaban la voluntad popular. Esto provoca que un dramaturgo ateniense, Aristófanes, que vive entre el siglo V y el IV AC, exclame con ironía, como brama la asamblea, para expresar como, en ocasiones, el pueblo reunido en asamblea no decidía juiciosamente, sino que se limitaba a gritar y resolver de forma insensata. Desde el contenido de muchas de sus obras, pueden contemplarse las violentas controversias ideológicas que se enfrentaban, con crudeza dialéctica, en la Atenas de su tiempo cero. En Atenas la democracia solo era para los atenienses, pues no se reconoce derecho alguno a los extranjeros, denominados metecos, a los que se les cobra un canon, a modo de tributo, por vivir en la ciudad. A la eclesia son convocados y en ella participan en condiciones de igualdad, todos los que la polis considera ciudadanos. Ello supone obviamente una democracia censitaria, es decir, aquella en la que se restringe la participación ciudadana a quienes están inscritos en un censo. En tiempos de Pericles se establecerán disposiciones más rigurosas, que ellas en la adquisición de la condición de ateniense. En virtud de una reforma legal, solo son atenienses por nacimiento quienes fueran procreados en legítimo matrimonio por 2 personas que tuviesen, a su vez, dicha condición. Se trataba de atribución de ciudadanía por derecho de sangre, lo que en Roma se denominará ius sanguinis. Si bien en Atenas, era preciso que ambos progenitores, padre y madre, fuesen atenienses. 4.3. La Atenas de Pericles. Esta etapa gloriosa de Atenas comprende la segunda mitad del siglo VAC. Este valeroso militar después se convierte en un popular político y brillante orador. Algunas de las ideas que sintetizan su pensamiento son: la ley ha de cumplirse inexorablemente, la libertad individual debe ser conciliable con su respeto, el trabajo de cada ciudadano debe permitirle que participe activamente en la vida pública, el pueblo, y no solo los aristócratas, debe decidir, es preciso respetar el ámbito de libertad del ciudadano, pues cada uno tiene derecho a vivir conforme a su pensamiento y costumbres, debe promoverse el arte que exprese la belleza con un moderado gasto. Sin dispendios, la ciudad debe dignificar a sus filósofos, escultores, arquitectos, poetas, músicos, literatos y todo género de artistas. Pericles se rodea de un consejo de notables de distintos campos del saber como asesores, fomenta las artes y las letras, lo que da lugar al periodo de oro más espléndido de la historia ateniense. Emplea gran parte de los fondos de Atenas en embellecer la ciudad y realizar obras públicas. Cuando es acusado de gastar sumas de dinero más allá de lo que podía Atenas, responde convencido, era lo conveniente. Pericles hace la paz con el imperio persa y comienza una era de prosperidad económica y muy enriquecedora en cultivo intelectual. Se organizan grandes festivales de teatro en los que la entrada es gratuita.
Atenas rebosa de orgullo sintiéndose superior al resto de las polis griegas, es además una gran potencia militar con una importante flota y al tiempo posee inmensas reservas de oro. La decisión de Pericles de declarar la guerra a Esparta, conocida como Guerra del Peloponeso, y transformada en una contienda contra una alianza militar compresiva de todas las ciudades-estado de la Hélade, podría decirse que será una de las causas de lo que se denominaría el principio del fin. 4.4. El ocaso de la democracia ateniense. A la muerte de Pericles se alza con el poder un grupo oligárquico denominado los 30 tiranos, Sócrates, que representa el retorno a los valores morales de la polis, no se pliega ante los abusos de poder. Simboliza el relanzamiento de la democracia. Como sabido sufre la condena capital injustamente y la acepta por respeto al orden legal. Entiende que el ateniense no debe pensar qué es lo que Atenas puede darle, sino lo que él puede aportar a su ciudad. Lea que en nuestro mundo contemporáneo de tenderá John F. Kennedy cuando afirmaba, para algunos novedosamente, lo mismo respecto de los americanos y la América de su tiempo. Nil noi sub sole, nada nuevo bajo el sol, Eclesiastés 9. También Platón, discípulo de Sócrates, se exilia, como más tarde lo hará Aristóteles, discípulo de aquel. Los grandes pensadores dejan de escribir de política y huyen de la ciudad. A mediados del siglo IV a.C. Demóstenes mantiene, en parte, el sistema democrático, si bien su vigencia es muy efímera. Esta segunda etapa democrática ateniense termina con la victoria de las tropas de Filipo de Macedonia sobre Atenas. Aparecen escuelas filosóficas que restringen su reflexión sobre la vida privada de los individuos, desinteresándose por completo de los asuntos públicos. Florecen en Atenas, con Filipo y con su hijo Alejandro los cómicos, dramaturgos y poetas. Atenas volverá a ser una ciudad muy culta, si bien sus estructuras de poder político ciudad no se ven superadas por los esquemas de la vieja monarquía con poder absoluto. No obstante, la semilla democrática ateniense surgirá y brotará una y otra vez. Historia con mejor o peor fortuna. Nunca se olvidará ese periodo glorioso en el que, por vez primera, el ser humano, libre y ciudadano, se siente protagonista de su historia personal y de su comunidad política. Pervive así el legado ateniense que transmite el ideal democrático para ser, de nuevo, ensayado e intentado en todo tiempo. 4.5. La eclesía. 4.5.1. Origen. Tratando de realizar una referencia al plural y complejo mundo clásico ateniense. Como primera forma política en la que puede reconocerse un órgano que representa la voluntad popular, parece que debemos referirnos a la eclesia, como asamblea popular instaurada por Solón en el 594 AC. Su aparición debilitó notablemente el poder de un órgano colegiado de la época monárquica y de origen muy remoto, llamado Consejo del Areópago. En tiempo de Solón y como consecuencia de su política más timocrática que aristocrática, sus miembros representan a la clase poderosa económicamente y no a la aristocracia que, hasta entonces, dominaba el consejo. Los poderes políticos de este consejo son definitivamente limitados por la trascendental reforma institucional de Clístenes al final del siglo V y hace la causa fue proclamar el principio fundamental de la isonomía, es decir, del principio de igualdad de todos los ciudadanos atenienses en la ley ante la L y. Por esto cabe decir que si bien la Asamblea Popular o Eclesia es una creación usolón, Clístenes puede ser considerado su refundador ya que el impulso que supuso su reforma democrática, basada en el principio de igualdad, es el que posibilita, por vez primera en el mundo, el pleno desarrollo y funcionamiento de un órgano político depositario de la soberanía popular. Es evidente que dada la composición ciudadana de la Asamblea, sin ninguna oración en virtud de formaciones políticas o partidos, la opinión de la Cámara, expresada por el mero voto popular, se prestaba a eventuales manipulaciones de cualquier orador demagogo que tomase la palabra antes de procederse a la votación de una propuesta que pretendiese su aprobación como ley. También se recogen en testimonios históricos la formación de mayorías aqueicionales y tensiones políticas que desataron pasiones vehementes a favor o en contra de algunas personas que desempeñaron cargos de gobierno. Así las decisiones de la eclesia no siempre se deben a una serena reflexión acerca de lo que más convenía a los intereses generales de la polis. Al ocupar Pericles el poder, siglo V AC, la eclesia se encuentra en un proceso paulatino de pérdida de representatividad debido a la abstención o escasa participación ciudadana que obedecía a varias causas. En primer lugar, una cierta merma del prestigio de la asamblea. En segundo lugar, una razón económica limita a los ciudadanos más pobres su participación en sus sesiones. Al durar las sesiones todo el día, la es más menesterosa, no puede abandonar su trabajo diario, con el que conseguía el sustento familiar, para deliberar y votar los asuntos de la polis. La abstención lega a tal grado que Pericles decide establecer un salario a los asistentes, que les pueda compensar de lo que sería la renta de un jornal. Algo parecido sucede hoy en día con la participación del ciudadano como miembro de una mesa electoral o de un jurado en aquellos procesos en los que está prevista su presencia. Esto posibilitó, de nuevo, que la asamblea fuese representativa de la auténtica voluntad ciudadana y no solo de las clases aristócratas y más pudientes. 4.5.2. Composición y funcionamiento. Forman parte de la eclesia todos los ciudadanos atenienses mayores de edad. Hemos de advertir que en Atenas, la ciudadanía era condición de unos pocos,
ya que se exigía para ser ateniense por nacimiento que los dos progenitores, padre y madre, la ostentasen. Con el tiempo se alcanza la ciudadanía ateniense por concesión legal, precisamente como consecuencia de una ley votada en la Eclesia. En cuanto a la mayoría de edad, su fijación depende de la etapa que se considere, pudiendo decirse que se sitúa entre los 18 y los 20 años. Es necesario precisar que solo los varones participaron en la Eclesia como miembros activos de la actividad pública en la polis. La base de la Eclesia era la elaboración del censo ateniense. Dicho censo político llega a alcanzar a más de 30.000 personas. La Eclesia se reúne con periodicidad. Comienzan siendo 10 las reuniones anuales, una por mes con 2 meses de inactividad en el periodo estival. Más tarde aumenta considerablemente la frecuencia de sus sesiones. Puede estimarse que la media de reuniones de esta asamblea en el siglo VAC sería de unas 40 sesiones al año. A ella se debe sumar la convocatoria de sesiones de carácter extraordinario. El promedio de asistencia varía mucho dependiendo de las distintas EP como de las circunstancias políticas de cada momento o de modo más particular del asunto o materia que se somete en cada sesión a votación. En Atenas, el derecho de participación y de ejercicio del derecho de voto asamblea se plantea también como un deber que observa todo buen. Decir. La pequeña. Que se siente. Dimensión. Compelido. De la. A. Polis. Interesarse. Ateniense. Por los. Constituida. Asuntos. Como. De la polis, se ciudadano. Ciudad-estado es posible un sistema de democracia directa en la que el ciudadano era convocado a votar directamente, sin necesidad de que lo hiciese por él un representante político. Asimismo, no existen en Atenas, ni se necesitan, partidos políticos que encaucen la actividad política, presentando un programa ideológico al pueblo. Esta innecesaria intermediación, en la que no existe ni representación ni partitocracia, posibilita que cada uno de los miembros, con participación política activa, la polis, pueda manifestar su parecer y emitir su voto en la Eclesia. Además existe en los momentos esplendorosos de Atenas, una vida política muy rica y plural en la que el ciudadano ateniense puede expresar libremente su parecer en el ágora, que es el lugar público en el que se desarrolla, básicamente, la vida ciudadana. En cuanto al procedimiento normal de funcionamiento de la Eclesia, la asamblea quedaba válidamente constituida con independencia de los miembros que acudiese a su convocatoria. No obstante, existen etapas en las que para adoptar válidamente determinados acuerdos, de especial trascendencia para la vida de la polis, se requirió un determinado quórum, es decir, la asistencia de un número mínimo de miembros. Una vez constituida la sesión se inicia con la exposición del asunto a tratar. Para ello, se realizan intervenciones, por lo general de brillante oratoria, defendiendo cero, atacando su procedencia, conveniencia u oportunidad. A continuación se procede a la votación que se realiza públicamente, normalmente a mano alzada, si bien existen referencias históricas de algunas votaciones realizadas en forma secreta que, sin duda, son más auténticas y democráticas. El sistema de votación consiste en la utilización de bolas de color blanco cuando el votante aprobaba la propuesta y de color negro para su rechazo. Al término de la sesión se procede al recuento de las mismas. Las decisiones aprobadas se adoptan en virtud del voto mayoritario, con mayoría simple, de los miembros presentes. 4.6. Competencias. 4.6.1. Sus principales funciones. La soberanía radicaba en la Eclesia, ya que solo este órgano colegiado representa en plenitud al pueblo. Demos. Por ello, puede afirmarse que el sistema democrático encuentra su origen remoto pero también auténtico en el desarrollo del régimen político ateniense a comienzos del siglo ILC. Es tal el poder que ostenta la Asamblea Popular que algunos estudios 05 entienden aún no puede diferenciarse nítidamente entre la Eclesia, que monopoliza el poder político, y los cargos políticos que ejercen poder en Atenas, en cuanto que debe entenderse que realmente lo ejercen por delegación de la Asamblea. La Eclesias, pues, el principal órgano que representa el ideal democrático, al ser la reunión de los ciudadanos con derechos de participación pública, no tiene ningún órgano que supervise su actuación. De ahí que se la puede considerar depositaria de la soberanía popular. Tampoco es posible que pudiera rendir cuentas al final de su mandato en cuanto que tenía carácter permanente. La noción de ley es, pues, la expresión de la voluntad mayoritaria de la Asamblea. Las principales funciones que asume en su paulatino desarrollo son las siguientes: función legislativa, función electoral, función de control de los cargos públicos y función judicial, además de ciertas funciones religiosas o sagradas. A las tres primeras, nos dedicaremos en los dos siguientes apartados. Por lo que se refiere a ciertas funciones judiciales que, en determinadas etapas, asumimos de señalar que quedaban restringidas a la persecución y castigo de crímenes políticos. En tiempos más evolucionados, desde la mitad del siglo IV AC, la competencia judicial recae, en todo caso, en órganos técnicos, constituidos como tribunales de justicia. En cuanto a las funciones religiosas debemos señalar, con carácter general, que en la democracia ateniense está oficialmente presente la religión. En este sentido, la Asamblea Ciudadana en sus reuniones oficiales da prioridad, en el caso de que esté incluido en el orden del día, al tratamiento y debate sobre los asuntos religiosos. Además,
debe tenerse en cuenta que el culto y los gastos de las festividades religiosas se sufragan con dinero público. 4.6.2 Especial referencia a la potestad legislativa. En el ejercicio de la función legislativa, la Iglesia aprueba no solo las normas por las que se rige la sociedad, sino también se pronunciaba sobre decisiones trascendentales como la declaración de guerra o la concesión de la ciudadanía ateniense. En el proceso de elaboración de una ley que termina siendo aprobada por la Iglesia, interviene de modo fundamental un órgano constitucional denominado Bule. Se trata de un consejo compuesto por 500 miembros elegidos y renovados por la Clicha cada año. Este consejo, de los 500, es un órgano de asesoramiento. Tiene una representación territorial, por razón de predeterminadas circunscripciones. Este importante órgano podría encontrar en el Senado de la República Romana cierto equivalente, aunque con diferencias. Quizás la mayor coincidencia es que ambos están dotados de lo que en Roma se denominó autoritas, es decir, prestigio moral y ascendiente influencia social. La Bule prepara y elabora los asuntos que deben ser debatidos en la Asamblea, por lo que puede afirmarse que es depositaria de la iniciativa legislativa. A esta IRMPO. Tantísima función se añade que, además, se encarga de hacer efectivas y ejecutar barra inversa las decisiones adoptadas en la Clicha, a través de la dirección y control, de barra inversa. Actúa de los cargos políticos o magistrados que desempeñan las distintas FUNE. ¿Qué se distribuye el poder de gobierno? De las funciones en la. Quizás el modelo político actual que más se asemeja a este sistema de democracia directa ateniense es el que se practica en diferentes cantones de Suiza. En ellos existe un órgano que, como Asamblea Popular, congrega a todos los ciudadanos de derecho de voto y un órgano técnico, más reducido, a modo de Bule, propone a la Asamblea los asuntos o las propuestas que le parecen convenientes, a los efectos de que aquella proceda a aprobarlos o rechazarlos. Por último, debemos destacar, a los efectos de comprender adecuadamente, principal papel que desempeña esta Asamblea, que, hasta el siglo V AC, tiene poder legislativo ilimitado. Será Pericles quien trate de encontrar un sistema de Geran. Y así, al tiempo, un medio de limitación del poder de la propia Asamblea Ciudadana ateniense. Así, establece un cierto poder de control, si bien reducido, sobre su actividad legislativa. En este sentido, se concede poder a determinadas personas, denominadas nomofilaques, es decir, guardianes de la ley, que tienen un derecho de veto, de la. No se conoce bien su alcance, en virtud del cual podrían anular las decisiones de leve Clicha. 4.6.3 Competencia electoral. Por lo que se refiere a la función electoral, la Iglesia procede a elegir algunos de los cargos que ostentan los poderes de gobierno efectivo. La Asamblea tiene, pues, competencias electorales, ya que a través de los procedimientos y en los plazos 5 señalados legalmente se procede a la elección de los distintos cargos de gobierno de la ciudad. Estos serán siempre colegiados y normalmente anuales. Ello significa que para una misma función, como después veremos en el capítulo dedicado a las magistraturas republicanas romanas, se elige a 2 o más para que desempeñasen simultáneamente el cargo y ejerciesen colegiadamente las funciones propias del mismo. Así, dependiendo de los distintos cargos y funciones podían ser desde 2 hasta 11 las personas que ejercen las mismas funciones. No entre ellos formarían colegio. No todas las personas que poseen este poder hoy llamado ejecutivo son objeto de elección popular. Ha sido una característica del régimen ateniense que algunas de las personas que desempeñaban cargos públicos lo hiciesen en virtud de un sorteo que se desarrollaba entre los ciudadanos con derecho de participación política. Los cargos de gobierno se exceptúan a la regla general del carácter electivo, que bien sería el carácter especialmente técnico de su ejercicio. Así, el general audaz a los ejércitos de Atenas, denominado estrategos que, habitualmente, era desde de forma sucesiva varios mandatos. Ello no obstante, se produce, en distintos momentos históricos, situaciones en las que no se otorga esta renovación en el cargo al frente del ejército, debido a considerar que su actuación militar no había sido la correcta. Tampoco los cargos que se dedican a la gestión de las finanzas y la administración del patrimonio público eran elegidos por la Asamblea Ciudadana, sino que eran designados por razón de sus cualidades personales y su cualificación profesional. Lo contrario se consideraba en Atenas una perversión del modelo democrático, pues, ello significaría llevar este principio a ámbitos que, por su propia naturaleza, le son ajenos. Lo mismo podría hoy decirse respecto de ciertos ámbitos y en ciertas funciones, en las que se aplica, sin corrección alguna, el principio estrictamente democrático, basado en la isonomía, provocando unos resultados inconvenientes, pues, en ellos el principio igualitario del voto atenta contra la eficacia en la gestión. 4.6.4 La función de Cantroul. En cuanto al poder de control de los cargos de gobierno, puede señalarse que se ejercía en 2 momentos cruciales. En determinadas etapas es frecuente que las personas en el momento inmediato a su investidura acudan a la asamblea que escuchaba y podía preguntar sobre sus proyectos de gobierno y gestión de los asuntos públicos en el ejercicio de su cargo. Más efectivo por suponer una mayor responsabilidad, era el control de la asamblea al término de su gestión. Las personas que hubiesen desempeñado los distintos poderes de gobierno, podían ser requeridas ante la Iglesia, para dar cuenta de su gestión cuando ésta había finalizado. Esto comprende tanto lo efectivamente hecho, como lo que, a juicio de la asamblea, debió de hacerse. La comparecencia es a instancia de cualquier miembro de la misma que pretenda aclarar o verificar alguna cuestión referida al ejercicio del cargo por parte del magistrado saliente.
Este control de la gestión del magistrado a posteriori no durante el mismo período. Do ejercicio del poder posibilita a quien lo ejerce a desempeñarlo libremente, sin que esté permanentemente cuestionada su acción política provocando, en muchas ocasiones, su parálisis sin que ello se deba a razones objetivas sino a enfrentamientos personales o luchas de poder. Ello permite a los magistrados actuar conforme a su programa de gobierno, de acuerdo con la coyuntura socioeconómica política que le ha correspondido, sin que se vea constantemente obstaculizado para llevar a cabo sus proyectos, solo a su término. Cuando realmente los resultados pueden evaluarse en su conjunto, contemplando toda su acción de gobierno, se ve sometido al control político de los ciudadanos. Reunidos en la Clesla. Las magistraturas tenían que ser elegidas cada año aunque existía la posibilidad de reelección, para lo cual el candidato que la pretendía debería convencer a la asamblea de su gestión y de lo que le parecía más conveniente para la polis. Una de las funciones, con gran repercusión en la vida pública de la polis, que desempeña la clicha, es la declaración de ostracismo respecto de un ciudadano ateniense. Consiste en la pena de destierro, durante cierto tiempo, impuesta a un ciudadano ateniense por considerar que su acción y presencia perjudica el interés de la polis. El término encuentra su explicación etimológica en que la sanción se adopta por votación en la clicha y los miembros de la misma utilizan un trozo de vasija rota, ostracon, normalmente de terracota, para escribir el nombre del conciudadano al que condenan al destierro. Es en el tiempo de Clístenes, a fines del siglo VI AC, cuando se aprueba la ley que instaura esta sanción penal en Atenas. Su primera aplicación práctica tuvo por objeto desterrar a ciertos políticos respecto de los que se entendía que desempeñaban de forma despótica su poder. Esta grave sanción se generaliza para todo ciudadano y no solo para aquellos que desempeñan en funciones públicas. La decisión se adopta por mayoría de votos en la asamblea, si bien como garantía del condenado, se requiere un determinado quórum, de 6.000 ciudadanos presentes, para que la votación fuese válida. Al exiliado, debido al carácter temporal de la condena, no se le confiscaban sus bienes y quedaban en suspenso sus derechos como ciudadano. El exilio podía ser levantado por una nueva votación de la clicha. Como puede comprenderse fácilmente, no siempre la asamblea se rigió en su acentuación por criterios de justicia y prudencia en la adopción de esta medida.